Hola, hola, bienvenidos a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para las personas maduras como tú y como yo, que están listas para disfrutar al máximo de la segunda mitad de la vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la buena vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y Palante, donde junto con mis invitados tendremos una sola misión: no dejar que la edad nos detenga. El rol del cuidador, un tema muy importante en un mundo donde cada vez vivimos más y enfrentamos mejor las enfermedades. Sin embargo, en algún momento nos toca buscar un cuidador. Es muy probable que muchos de ustedes se hayan visto en la necesidad de asumir una serie de responsabilidades que antes eran exclusivas de sus padres, convirtiéndose así en cuidadores que van desde el cuidado personal, físico, hasta el financiero, y que afectan de manera importante nuestras relaciones, no solo con ellos, sino también con el resto de la familia. En solo Estados Unidos hay 38 millones de personas aproximadamente que cuidan a un adulto mayor. En la mayoría de los casos, el rol del cuidador nos toma desprevenidos y sin preparación alguna, lo que hace que pueda convertirse en una pesada carga. Es por eso que hoy, en 50 y Palante, le damos la bienvenida al autor del libro Ahora soy papá de mis papás. Bienvenido a 50 y Palante, Fernando Roca Correa. Hola Eliana, el placer es mío de estar aquí en 50 y Palante y con toda tu audiencia de Hispanoamérica. Muchas gracias. Gracias a ti por apartar un tiempo para conversar de este tema que poco se habla, pero que está presente en nuestras vidas tarde o temprano, pero como el avestruz tratamos de evadirlo, de escondernos de una realidad. En tu caso personal, toda esta historia de escribir un libro y de ahorita ser mentor de familias que necesitan cuidar a un adulto mayor, comenzó por una experiencia personal. Cuéntanos un poco de eso, Fernando. Gracias, Eliana. Todo comienza hace 10 años largos. Yo vivía fuera del país y regresamos con mi esposa nuevamente a Colombia. Y en una almuerzo estos de recepción de los amigos, un grupo de amigos de trabajo muy homogéneo, todos más o menos de la misma edad, hablamos del tema de que no se sabía que había que hacerse cargo de los papás, dijo una amiga. Dijo, yo no sabía que había que hacerse cargo de los papás. Entonces ahí digamos que comenzamos a hablar y a asumir posiciones de, sí, mira, yo la llevo al médico, yo la llevo a las terapias, yo voy al banco con ella, yo voy a los temas legales, yo apoyo en esto o aquello. Y algunos no, yo no hago esto, hago lo otro, pero no hubo una posición tan clara de sí o no, una posición de sí, yo lo hago por agradecimiento, me parece que es la compensación de la vida o algo de este estilo, o no, porque no me parece, porque me parece que es una estructura que ya no aplica. No, digamos que no, en el peor de los casos quedó en una zona gris ahí, como que yo dije, pero ¿cómo así que sí o no? Entonces comencé a escribir sobre el tema. Ya había caído en cuenta que mi mamá era muy grande años atrás, cuando ella cumplió 80, hoy tiene 96, y ya en esa época, cuando ella cumplió 80, dije, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? O sea, son 80 años, son muchos, y lo que siga de aquí en adelante es bastante. También es importante, más que bastante, porque uno nunca sabe si va a ser un día o muchos años. Es verdad. Sí, afortunadamente van 16 y cada día le doy gracias a Dios porque cada día que mi mamá está viva pues es un regalo. Pero digamos que volviendo al tema, comencé a escribir. Regresé de esa reunión. Sabes que los comunicadores, los publicistas, todos los que estamos en esto, se nos viene un poco como la musa inspiradora y yo llegué a escribir al computador un poco de ideas no muy claras, no muy vanadas. Comencé a escribir sobre el tema y me comencé a preguntar qué hacen las familias cuando sus papás se vuelven muy grandes, como las familias grandes, las familias chicas. Ya venía yo hablando con algunos amigos de cosas, entonces me comenzaron a venir recuerdos de cosas. Comencé como a estructurar algo de la familia, la economía, la unión familiar, y las enfermedades no estaban muy presentes porque pues en todas las familias hay enfermedades, pero mi mamá fue muy sana, pues algunas operaciones, pero muy sana.
mi papá murió hace muchos años, entonces pues no estaba como en el debate el cuidado de los dos papás, sino de solo mi mamá. Y comencé a escribir, no muy disciplinado, pero comencé a dejar la idea un poco como que se fuera cocinando. Y a los 10 meses sucedió que mi suegra sufrió un accidente. La atropelló un automóvil, era una mujer absolutamente vital, de esas mamás de antes con 5 hijos que saben hacer de todo, que son fantásticas, que saben cocinar, administrar, tejer, coser, son buenas para todo y muy vital. Y la atropelló un automóvil, duró 40 días en coma, una recuperación muy buena, pero también pues al final de todo esto nos devolvieron, fue una niña, nos devolvieron otra persona. ¿Pero en la mente bien o físicamente? No, físicamente pues diezmada por 40 días en coma, que te hace perder masa muscular y todo esto, pero digamos físicamente bien, pero de la mente otra persona. O sea, nos devolvieron una persona con una mentalidad de tuvo 8 o 10 años, que tuvo que aprender a hablar, caminar otra vez, a escribir, a hablar, todo, casi un reentrenamiento. Pero lo logró en ese momento. Pues lo logró, pero su mente, entonces ahí en ese momento se descubre primero un daño fuerte cognitivo, porque sufrió 2 golpes muy fuertes en la cabeza que generaron daño interno, tuvo que ser operada, pero su mente sí cambió porque el daño generó precisamente pues un cambio en cómo funciona el cerebro, y por el otro lado, ahí había un Alzheimer que nosotros no habíamos detectado. Ya ahora que sabemos del tema, sí comenzamos a decir, wow, estas señales las hubiéramos visto en ese momento, hubiéramos sabido que tenía un Alzheimer. ¿Qué edad tenía en ese momento ella? Tenía 85, tenía 75. O sea, relativamente joven y como dices, estuvo súper entera. Entera, dinámica, inteligentísima, muy despierta, muy aguda, era una mujer de unos comentarios, sigue siéndolo todavía, ahora hablamos de cómo las enfermedades, algunas cosas se llevan y otras no, pero digamos que era muy aguda y claro, nos devolvieron otra persona totalmente distinta, dependiente, muy dependiente para todo. Entonces digamos que eso cambió y eso hizo que yo pudiera meter o que debiera meter 2 temas grandes. Uno, el de las enfermedades mentales, con énfasis en Alzheimer, y lo otro, el tema del cuidador. Ahí arranca el libro, realmente arranca el libro y pues ya íbamos ahí digamos, un lapso largo de un año y pico que yo había comenzado a escribir, pero toda la experiencia fue muy impactante porque pues el accidente de mi suegra fue en octubre, nos llegó noviembre, diciembre fue con clínica, con adaptación de la casa, la trajimos a vivir, o sea, comenzó pues un tema de adaptación tremendo. Ya en ese momento yo dije, esta experiencia yo no se la he escuchado a nadie y creería que no es tan común, yo quiero dejarle esto a cualquier persona, así sea una sola persona que lo lea, y comencé a armarlo y a escribirlo para dejar esta experiencia del cuidado, de cómo asumes a tus papás, como tú bien dijiste al comienzo, en algún momento tarde o temprano se hace de forma más cercana, más lejana, más directa, menos directa de alguna manera, pero siempre vamos a mantener esa relación con los papás y en algún momento pues vamos a tener que asumirla. Fíjate que eso que dices tú de los indicios que ya tú veías en tu suegra y que todos esperamos en algún momento que vamos a terminar cuidando, pero no, nos agarra desprevenido. A mí me pasó también con mi papá en los 70 y pico, estando aquí en Miami de vacaciones. De pronto un día estábamos en el shopping mall y entonces, no, que vámonos, vámonos, vámonos. Y me cede el volante que nunca lo cedía porque se sentía muy mal. Yo dije, wow. Y llegamos al apartamento, empieza a temblar y yo llamo 911 porque era una cosa que yo nunca había visto. Y resulta que lo que le pasaba era que tenía un flu, que es que te sube la temperatura, el cambio de, te sientes muy mal de un momento a otro, y él entró en pánico. Él al final, la templadera que tenía era que entró en pánico, empezó a hiperventilar y a temblar y no sabía. Y yo en ese momento dije, wow, mi roble, el roble donde yo me acobijo, donde yo busco su sombra. Primera vez que yo sentí que necesitaba de mí. Y ese era simplemente el principio. O sea, me movió no por el hecho de lo que pasó, sino por lo que significaba. Mi roble estaba doblando, sus ramas estaban doblando. Y pasó mucho tiempo
después sí verlo decaer, enfermarse, le dio Parkinson senil. Pero tú dijiste al principio que tú viste algunas señales de posible Alzheimer. ¿Cuáles fueron esas para compartirlas con los que nos están escuchando? Claro que sí, mira, y te voy a contar las que vi y las que hoy ya, después de escribiendo el libro, hablando mucho con médicos, con geriatras y todo esto, uno debe tener en cuenta. Mira, las primeras que vimos era que Beatriz, mi suegra, repetía con mucha frecuencia cosas. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Íbamos manejando y entonces nos decía, la próxima semana voy a tejer con mi amiga Mariela, que me la encontré. Listo. Y tú a las 2 cuadras decía, ¿les conté que hablé con mi amiga Mariela que vamos a tejer? Sí. De pronto y tú a los 2 o 3 minutos que vamos avanzando, era, la próxima semana voy a tejer con Mariela. Entonces comenzó a repetir cosas. Me acuerdo mucho de Mariela, que fue una gran amiga que la ayudó después mucho, pero me acuerdo mucho siempre que en su momento yo le dije a mi señora, oye, Chiqui, está como repitiendo mucho lo mismo. Sí, Beatriz, ya nos habías contado, pero no nos habíamos dado cuenta. Y ya luego vienen muchas cosas, por ejemplo, cambios de estados de ánimo repentinos. Después, pensando y rememorando una vez que tuvo una crisis que se angustió por una cosa tan sencilla, me acuerdo mucho, y yo decía, pero tranquila, no te preocupes, vamos a llevar esto, tú te quedas, nosotros vamos y ahorita venimos por ti, vamos. No, pero tenía que ser ya, pues una angustia Abrumada, abrumada. Se sentía overwhelming, como decimos aquí. abrumada que uno decía, pero no te, pero ¿qué pasa? Esa anécdota me acuerdo mucho también que le dije a mi esposa, le dije, Chiqui, pero no era para tanto, o sea, pero era en realidad una tontería. Claro, uno tiene que ponerse en los zapatos de los demás. Para ella era una cosa importante, pero no era una cosa de vida o muerte, no era, pero fue una cosa pequeñita que la abrumó, como dices tú. Luego, ya para otras personas, por ejemplo, el tema de olvidos frecuentes de fechas que son muy comunes, por ejemplo, que se olviden del cumpleaños de los hijos, que comiencen de verdad a olvidar nombres de gente muy cercana con frecuencia, porque todos nosotros podemos olvidar, no sé, cualquier cosa. Por decir algo, tú y yo nos hemos visto pues muy poquito y yo el día de mañana digo, ¿cómo se llama? Y yo, bueno, Ileana, me acordé, pero pues porque no tenemos frecuencia, pero no me voy a olvidar del nombre de mi mamá o de mi hermana, pues son cosas que no me olvido. Las caídas, hay una cosa que es súper importante que la gente no tiene muy en cuenta, que son las caídas frecuentes. Cuando una persona de más de 65 años, 70 años, tiene caídas frecuentes es que en un mes te pase una o unas 2 o 3 veces en periodos cortos, se vuelve muy importante este tema. O sea, caídas leves, caídas que no tienen muchas consecuencias, pero que se hacen a menudo, se hacen ya rutinarias. ¿Por qué son importantes? Porque eso pueden significar cambios en el cerebro, que lo que pasa es que el cerebro cuando estamos con enfermedades mentales tipo Alzheimer, lo que pasa es que el cerebro te dice, Ileana, a 2 metros hay un escalón que mide, el cerebro es fantástico y te dice, él mide 15 centímetros y 5 milímetros, levanta el pie a 15,18, ¿sí? Y entonces tú no te das cuenta, pero tú subes 15,18 y sigues y no pasa nada. Pero cuando el cerebro comienza a fallar y te manda el mensaje, él te dice a 15,18, pero el órgano puede escuchar 14,18. Entonces bajas un centímetro y ¡pa! Tropiezas. Y es porque, en el caso de Alzheimer, es porque comienzan a fallar el mensaje, el cerebro funciona y te dice. Es como cuando cambian las palabras. Tú oyes una persona con Alzheimer que te dice, mira, ábreme la vaca. ¿A qué te refieres? No, esa. Y claro, te muestra una puerta y tú dices, la puerta, no la vaca. Claro, porque el cerebro le dijo, abre la puerta, pero ya el proceso cognitivo con el habla te está generando una confusión que te emite un mensaje diferente. Entonces, digamos que esos principios son muy importantes tener en cuenta. El tema de pérdidas, por ejemplo, de cosas valiosas como dinero, las tarjetas del banco, de crédito, que siempre están en un sitio específico, eso también genera ese tipo de alertas para que las tengamos. Una pregunta que tengo que hacerte obligatoriamente y que estoy segura todos quieren saber. ¿Cómo nos preparamos para hacernos cargo de nuestros padres? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy
para que en el momento en que llegue, pues estemos listos o cuándo debemos comenzar. Bueno, yo te lo resumiría con tres palabras: conciencia, prevención y actitud. Conciencia es analizar y decir, hombre, sí, miren, mis papás están grandes. Caigamos en conciencia de eso. Un poco lo que yo me di cuenta con mi mamá tenía 80. No hice mucho. Aquí lo que aspiro es que las y los que están aquí entiendan que creo que personas como tú y como yo lo que estamos haciendo acá es de los errores que nosotros hemos cometido, no queremos que los cometan los demás. Entonces, le estamos dando unos mensajes de prevención. Entonces te diría, el tomar conciencia, decir, mira, mis papás están grandes y pese a que los vea bien, así como tú contaste la linda anécdota con tu papá, que hubo un momento de quiebre, que fue ese día que le dio ese flu, esos son los que llamo los momentos traumáticos, que no debemos esperar que pasen. Es decir, oye, mira, a partir de 70 hay que tener mucho cuidado dependiendo de cada persona, que ahora hablamos de temas de segunda mitad, nueva longevidad, que para quitar paradigmas y etiquetas. Pero mira, ya una persona después, digamos, de 70 años, algunas cosas le van a fallar por netamente desgaste de la máquina. Entonces, bueno, venga, mi papá está bien de los pulmones o mi mamá está bien de esa rodilla que le ha molestado. ¿Qué pasaría si mamá le fallara más de la cuenta, si hubiera que operarla, si pasara otra cosa, o mi papá es diabético o es hipertenso? Esas cosas hay que hablarlas. Entonces, el caer en cuenta. Lo otro es prevención, es soy hijo único o tengo más hermanos, hablemos y hablemos en la mejor actitud, es qué vamos a hacer, qué pasaría, hagamos escenarios hipotéticos, qué pasaría si es pareja y se muere uno de los dos, si es pareja y se enferma gravemente uno de los dos, qué pasa con eso, qué pasa en el tema familiar, pueden vivir solos, no pueden vivir solos, tienen ayuda, no tienen ayuda, tienen recursos económicos, no tienen recursos económicos, tienen una pensión, no. Todas esas cosas que se pueden hablar, que yo las pongo más o menos en orden en el libro, es todo eso hay que hablarlo con prevención. Y lo otro es actitud. Y la actitud ahí lo que yo digo es que sea la actitud más positiva, es miremos esto como una oportunidad de entender y aprender y hagámoslo con prevención, o sea, con anticipación y no esperemos a que sea una situación traumática como la que te pasó a ti, que por fortuna me dices, pues ahí no pasó mucho, pero esas son alertas que te da la vida. Fue un indicio de que iba declinando, pues, de que sus capacidades estaban bajando. Y para ti ese es el momento de hacer una reunión familiar. Antes de ese, inclusive, ahí yo lo que invito es que, digamos que, aunque la edad no debe ser una etiqueta para decir es que está viejo o no está viejo, sino lo que pasa es que sí hay edades donde hay que entrar en alertas. Pongámoslo, en el mundo médico ya hoy se dice que una persona es persona mayor a partir de los 60 y que a partir de los 60, Ya yo soy. no te asustes, no te asustes, es una edad muy chévere. Y vas a llegar muy bien. No, yo estoy muy contenta, pero uy, hablamos de eso y no creas, a mí me entra un poquito nerviosillo. Bueno, bueno, no, pero vas a llegar muy bien. Ahora, fíjate, te lo estoy hablando unos buenos años antes, entonces lo que te permite es eso, es prepararte, es decir, bueno, ven, yo a partir de los 60 voy a ser clasificada como persona mayor, más o menos en todos los países, en unos países con años menos, unos años más, pero a partir de los 60 va a ser clasificada como una persona mayor. ¿Eso qué implica? ¿Qué me va a implicar? Me limita, me da beneficios. Por ejemplo, en Estados Unidos te da una serie de beneficios de entradas con descuento a muchas cosas, te da prioridades en muchas cosas. En nuestros países latinoamericanos ya estamos implementando algunas cosas, pero ¿qué me implica? Ahora, desde lo médico, la medicina sí dice, venga, a partir de ese momento hay una serie de cambios que hay que ir vigilando, que hay que ir cuidando. Entonces, fíjate que no es un tema tampoco tan sorpresivo. La medicina lo tiene previsto, es a partir de ese momento debes entrar a tener un médico especialista que se llama geriatra. Entonces tú dices, bueno, quiero ir donde el geriatra, cuando llegue a 60, me preparo, sé que voy a cambiar de médico, sé que voy a tener unos cambios en lo económico, en lo laboral. Eso está difícil porque uno tiene unas creencias arraigadas. Eso de que yo voy a ir a un geriatra, ahorita, ya. No les voy a, y entonces uno se excusa con la que no le voy a quitar tiempo al que de verdad lo necesita, porque yo todavía puedo seguir con mi médico. Claro, pero ven, ahí hay un tema, estoy de acuerdo contigo, una cosa son las creencias y otras cosas son las realidades. Me voy a ir para el otro lado. Supongamos que eres una persona de 60 o 60 y algo, con muy buena condición física,
que hace ejercicio, que está dinámica, que laboralmente está dinámica, que tiene proyectos como este, que son proyectos innovadores, que usan tecnología, te retan, pero te logras conectarte con tecnología, con personas de otros países. Digamos que eres una persona absolutamente vital, pero esto no elimina la posibilidad de que tu máquina física requiera unos mantenimientos o unas observaciones. Por supuesto, y un mayor control. Mayor control, es eso. Y hay cosas que podrás hacer más y hacer menos. Hay revisiones que se deben hacer, por ejemplo, en términos de medicina es, bueno, ven, ¿qué enfermedades sufrió tu familia para que las tengamos claras, para ver tendencias? Por decir algo, tu familia hubo hipertensión, hubo diabetes, o ha habido antecedentes de enfermedades mentales, o de cualquier otra enfermedad, por decir algo, no. A todos en mi familia les molesta la rodilla derecha a partir de los 50, por decir alguna cosa mucho más suave. Entonces hay que estar más consciente de su cuerpo y escuchar. Yo siempre digo, lo más importante es escucharnos, lo que nos va diciendo el cuerpo. Pero yo quiero volver al rol, y no es por esquivar el momento, al rol del cuidador, porque es el tema. Si no hacemos otro programa con eso. Exacto, no, porque si no es que yo me conozco y empezamos a hablar porque ese es un tema que me apasiona. Pero quiero que nos enfoquemos en esa parte del cuidador que poco se habla. Muchas veces se habla de cómo cuidarnos, pero no de este rol. Esto nos lleva, me hablabas de unas reuniones familiares para exponer la situación o la situación que se está viviendo, hablar de visiones, perspectivas, etcétera. Y estoy segura que sucede más a menudo de lo que nosotros queremos, que cuando hacemos esa reunión familiar, encontramos que a pesar de que somos tres hermanos criados con los mismos valores, tenemos tres perspectivas totalmente diferentes de lo que puede ser el cuidar y el estar pendiente con amor. Los tres son amorosos, los tres quieren a sus padres, pero cada uno lo ve de una manera diferente, y eso me remite a cómo comenzaste el programa, de esa reunión. ¿Cómo trabajamos esa parte de relación que tanto nos afecta? Porque estamos hablando de personas que amamos, no solamente los padres, sino a los hermanos, y que pueden llevar a conflictos familiares. Mira, yo creo que tú lo dijiste ahorita, el tema, yo lo dije actitud y tú dijiste escuchar. Y yo creo que es eso, es hacerlo de manera desprevenida. Yo creo que hoy la humanidad necesita escuchar y no enfrentarse, y es lógico que seamos diferentes, y esa es la gracia. Yo siempre hago una analogía con los dedos de la mano. Ok, listo. Si somos 5 rocas, los 5 somos roca, o los 5 somos ketchup, o 3, o los que sean, pero somos como los dedos de la mano, somos de la misma familia, pero cada uno tiene su personalidad. Uno es más serio, el otro es más jovial, uno es más bajito, uno es más flaco, otro es más gordito. Uno es más preocupado, el otro es más tenso, más nervioso, uno es optimista, el otro es pesimista. Claro, yo creo que la clave de esto, Ileana, es hacer conversaciones incómodas, volverlas cómodas. ¿Y cuándo se vuelven cómodas? Cuando tú lo haces con antelación. Es que es incómodo cuando yo llamo y levanto el teléfono y digo, mi papá se acaba de caer y se fracturó la cadera. Entonces, ¿ahí tú qué haces? Pues por pura reacción es tensión. Defensiva, a la defensiva. Claro, eso es puro instinto. Entonces, en ese momento, pues obviamente ese es el momento de atender esa situación. Ya en ese momento tienes que salir a hablarlo, y ya no va a ser tan fácil porque ya hay una tensión generada. Pero si tú lo haces 1, 2, 3 años antes, el ideal es 5, 6 años antes, decir, oye, ven, mis papás, para poner un ejemplo, están entrando sobre los 75, no los veo tan dinámicos, me preocupan algunas situaciones, vengan, charlemos y hagamos charlas incómodas, pero volvámoslas cómodas. ¿Sí? No es incómodas para incomodar al otro. Me parece maravilloso tu punto de vista, porque tienes demasiada razón en eso, que cuando ya estamos en el problema, las emociones están a flor de piel y no nos dejan pensar correctamente, pues objetivamente. Nunca objetivamente 100%, porque estamos hablando de seres queridos, pero el hacerlo nos prepara, y te doy gracias por ese primer gran tip que nos estás compartiendo, de conversar cuando todo está bien.
exactamente. Mira, un abogado mío me decía en algún momento, ¿usted sabe para qué hacen los contratos? Entonces decían, pues tengo claro para qué, me decía, pero los contratos se hacen para los malos momentos, no para los buenos momentos. Usted puede ser muy buen socio con la persona que está en una sociedad o con las personas y pueden ser amigos y compartir y todo, pero los contratos se hacen para cuando la situación no está tan buena y ahí uno va y ve lo que dice el contrato y dice, mira, sí, lo que tú dices podría ser o no podría ser, pero el contrato dice que sí o que no. Y ya tienes unas reglas del juego claras, pero las estableciste cuando estabas en el buen momento. Entonces, yo creo que la analogía funciona a poder hablar las cosas incómodas cuando estamos cómodos. Y eso te lo da el tiempo, la antelación, la anticipación. Y lo otro, tuviste una cosa que me parece muy valiosa, como no todos somos iguales, como hay unos que somos más nerviosos, más preocupados, otros más estresados, otros más tranquilos. Si tú lo haces con tiempo, va a ser menos difícil. ¿Por qué? Porque el que es muy tenso va a decir, pero es que no ha pasado, es que entonces, si no ha pasado, pues tranquila, para cuando pase. Pero si tú coges a ese mismo que es hombre o mujer que es tenso, en el momento en que hay una crisis porque se cayó la cadera y tenemos que revisar otras cosas, pero mire, es que se cayó, pasó de todo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Y entonces le van a pasar más cosas. Ahí esa persona obviamente está en un clímax altísimo donde sentarlos a hablar te va a costar meses hasta que, si acaso, hasta que tus papás se recuperen, porque ya pueden, a veces pasa que ya de ahí para adelante, literalmente dejan de ser los mismos, entonces ya tú no vas a poder analizar la situación con antelación, sino con posterioridad y ya tienes acumulado todo encima. Total, total. Y tú como mentor, Fernando, tú además haces mentoría a las familias, haces asesoría, ¿te ha tocado casos de familia donde, bueno, de pronto a lo mejor no están peleados, pero hay una pelea o una rencilla silenciosa, tú sabes, una agresividad pasiva, lo que llaman? ¿Te ha tocado? ¿Cómo lo has podido manejar? Pasiva y no tan pasiva, sí, sí me han tocado. Sí, mira, infortunadamente me encanta el tema de las mentorías y en las conferencias lo hablo un poco también para decirle a la gente esto que estamos hablando, anticípate, porque realmente la gran mayoría de familias llegan tarde a los temas, lo que estamos hablando ahorita, llegan cuando ha pasado algo, son muy pocas las que se anticipan. He tenido muy poquitos casos, pero sí hay algunas, yo te diría que por ahí un 10% son familias que se anticipan, que dicen, venga, los vemos relativamente bien, no están perfectos, pues usa oxígeno, una cosa a la otra, pero digamos que está todo, entre comillas, bajo control, pero queremos estar listos para cuando la cosa no esté tan controlada y que pasen cosas. Entonces, eso es bonito porque vuelve el juego que todos son diferentes, cada uno piensa una cosa, uno es más cercano al papá, otro a la mamá, hay molestias entre papás e hijos, que es normal, pero lo importante es cómo logramos con prevención lograr que esas tensiones bajen para que cuando llegue el momento clave, pues no estemos en esos niveles de diferencia o de tensión, incluso puede ser de diferencia. He tenido casos que es, sí, yo no me conecto mucho con mi mamá. Sí, la llamo y la saludo, pero no conecto. Bueno, venga, ¿qué hacemos los otros hermanos para que conecte un poco más? ¿Tú crees que te podrías acercar un poco? ¿Qué es lo que realmente te molesta? No, es que me contesta muy seco. Entonces, ¿pero por qué contestan seco? Hombre, pues que los papás de antes eran muy secos. La gran mayoría fueron criados para Que creían más en el respeto y la distancia en la crianza familiar, más que en las expresiones de afecto. Y hoy en día yo creo que nosotros, la generación que viene, nuestros hijos, son mucho más cariñosos de lo que fuimos nosotros al expresar, son más libres al expresar sus emociones que lo que somos nosotros y lo que por supuesto fueron nuestros papás. Pero en ese rol de cuando la familia le toca cuidar a sus padres, siempre hay un líder, alguien que asume el liderazgo. Y es necesario, porque al final de cuentas yo creo, porque hay que coordinar todos los diferentes aspectos de las personalidades de la familia. Y mientras más grande, pues más.
En mi caso somos 5 y éramos muchos y mi hermano asumió el rol de ser el líder. Sin embargo, muchas veces sucede que el líder no pide ayuda o el cuidador también sucede, quizás no es el líder, sino es el que se encarga del día a día. A veces el líder es uno y el que se encarga del día a día es otro. Y en Estados Unidos lo llaman el síndrome del caregiver, o sea, de aquel cuidador que no pide ayuda, quiere hacer todo y muchas veces no pide ayuda porque no cree que se la vayan a dar, no cree que se la vayan a dar bien o porque él cree que puede con todo. Y al final no se da cuenta que está afectando su salud mental y emocional y física también. ¿Cómo podemos manejar esto también entre los otros miembros de la familia? Porque a veces la persona que cuida no acepta otro rol que ese y se entrega. Lo veo por el caso de mi mamá con mi papá. Ella no quería hacer nada, no quiso salir más porque tenía que cuidar a mi papá y esto le afectó tanto que terminó ella con demencia senil porque ella necesitaba socializar, era una persona muy sociable y es súper difícil manejar esto. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, yo creo que ahí el tema de actitud del resto de la familia se vuelve súper importante y cuando digo actitud lo voy a unir con un concepto que vengo trabajando hace un tiempito, que es pregúntate si tú quieres servir o ser servido. Y me explico. Muchas veces cuando somos cuidadores, preguntémonos por qué somos cuidadores. Al final, ¿qué estamos buscando con esto? Voy a poner ejemplos. Tú lo dijiste, no, yo cuido permanentemente, pero ¿qué estoy buscando con esto? ¿Realmente cuidar, cuidar? ¿O que me reconozcan que cuido? Que soy el hijo más dedicado o la hija más dedicada. En el fondo, ¿qué quiero yo? O estoy cuidando de verdad porque me interesan mis papás más allá de mi objetivo personal. Ahora, siempre, como naturaleza humana, siempre tenemos un objetivo de fondo. Puede ser un tema de yo quiero servir a mis papás, pero yo quiero que ellos sientan que yo de verdad estoy agradecido con ellos. Esa es una actitud positiva. Sí, lo otro que yo quiero también con esto es entender un poco cómo esto de envejecer y porque a mí me va a pasar. Entonces también tengo un objetivo secundario ahí que no es el principal, pero lo tengo. Eso pueden ser las formas positivas. Las negativas pueden ser, como te digo, o no tan positivas, es no, yo quiero que me reconozcan. Es que mis hermanos siempre dijeron que yo era muy alejado, pues ahora yo voy a tomar eso y les voy a demostrar que no soy tan alejado. Entonces ahí es cuando tú no estás sirviendo para servir, sino si eso está por encima de atender a tus papás, entonces ahí tú estás cuidándolos, pero para ser servido tú, para tu ego, para que tu ego te diga, nah, no, es que Fernando, no, es que, no, sí, él vivía muy lejos y todo, pero no, el tipo cambió y ahora es entregadísimo y entonces tú en todas las reuniones y ¿cómo vieron lo que hice? Entonces todos empiezan, no, no, súper bien, no, uy, no, sí, no, que no, te estás sacrificando y no. Entonces, ¿qué estoy buscando de fondo, no? Y fíjate, también puede ser el rol de aquel que cuida porque cree que es lo que tiene que hacer, por lo que le enseñaron, pero no porque de verdad quiera. Entonces se convierte en una carga. Lo hacen un poco por el qué dirán, lo que debe ser, lo que debería, y no por un asunto pues de que le nace, pero a veces simplemente toca, Fernando. Ni siquiera que me doy chance de reflexionar, porque ¿qué hago yo reflexionando? Si me toca, a mí me tocó cuidarlo y punto. Entonces, ¿cómo hacer para llevarla de la mejor forma posible? Claro, entonces fíjate que ahí el tema de la antelación, y sé que estamos hablando no de cosas hipotéticas, sino de cosas que, como tú dijiste, tenemos una mentalidad y una cultura construida que mi invitación es a que vayamos cambiando. De hecho, ahí te adelanto un poco que mi segundo libro trata de ese tema, de es cómo cambiar un poco ese chip, porque tú diste una palabra que a mí no me gusta mucho, y lo hablábamos con Jorge Ramos en Univision ahí en tu misma ciudad en Miami. Él me decía toca y yo le decía no Jorge, no toca, hagámoslo de otra manera. A veces toca. A veces toca, pero
pero siempre hay formas de hacer mejor las cosas, que es, toca cuando hay una urgencia, cuando el tema, pero si tú lo haces desde la actitud, si tú te programas, si hay prevención, porque eso va a una cosa que tú dijiste muy interesante, Ileana, es que, ¿qué rol asumo yo? ¿Cuál es el rol? Entonces, si somos 5 hermanos, somos diferentes, ¿cuáles pueden ser los roles que cada uno podría hacer mejor? Y no tiene que ser que a ese cuidador, que usualmente es esa cuidadora, le tocó y le cayó el tema con la poca o ninguna o mucha preparación que tenga para el tema, que usualmente es mínima la preparación que tenemos para ser cuidadores. Entonces, míralo como una empresa. Somos 5 y me siento con mis 4 hermanos, con mis 3 hermanos, con la cantidad que sea, hasta conmigo mismo digo, bueno, ¿cómo vamos a gerenciar este tema? Acá, ¿cuál es el tema? Tenemos un servicio que hay que prestarle a 1 o 2 personajes, que son las personas mayores, que van a requerir de esto. Míralo como una empresa. Hay unos antecedentes, acá hay unos objetivos, y tenemos un grupo de personas que hacen parte de la empresa, que son esos y no son otros, porque esos sí quedaron demarcados, son los socios de la empresa. ¿En qué es bueno cada uno? Entonces podemos jugar al tema de quién es bueno cuidando, porque es más servicial, porque es más atento, quién es bueno con las finanzas, quién es bueno con los temas logísticos, quién es bueno para divertir. ¿Y quién tiene el tiempo? ¿Quién lo tiene más apretado? Todo ese tipo de cosas. Y volvemos al kit del asunto, es la anticipación para poder resolver con tranquilidad. Las familias latinoamericanas es bien difícil. Primero es sentarse los hermanos para conversar de esos temas, a menos que haya a lo mejor como un asesor. En este caso me parece un rol interesantísimo, nuevo y importante para el buen manejo. Y este tema me lleva a dos cosas, a buscar a un cuidador sustituto. Porque tú puedes ser cuidador, pero claro, no es que estás a las 24 horas con él. Tú puedes contratar a otra persona. Y en los países latinoamericanos sucede mucho que consiguen a alguien que las asista. O sea, que venga a acompañar a la persona, que esté en la casa. Vamos a suponer que mi mamá viva conmigo o viva sola, pero tiene una persona que está las 24 horas o 2 o 3, dependiendo cómo sea la rotación, etcétera. Hay, por supuesto, alguien que se tiene que encargar de ese rol, de manejar el personal de la casa, El gerente del proyecto. el gerente del proyecto. Y te quiero hacer dos preguntas aquí con respecto al cuidador. Una es, ¿qué es lo más importante que debemos preguntarle a la hora de contratarlo o de buscar? ¿Cuál es el perfil que debemos buscar? Luego te voy a preguntar sobre los hogares de cuidado diarios, pero vamos a empezar primero por cuáles son las guías que debemos tener para contratar un personal para que nos ayude a cuidar a nuestros padres. Perfecto. Entonces, mira, ahí vamos a diferenciar dos tipos de cuidadores. Uno, el que es el cuidador familiar no profesional, que usualmente son los hijos o familiares muy cercanos, digamos, de la persona mayor o enferma, ¿cierto? Y el otro, al que tú te refieres, que es el cuidador, digamos, profesional, al cual se le paga por su trabajo y que debe estar capacitado para el tema. Es decir, debe haber tomado alguna capacitación, si trabajó en enfermería o si hizo cursos de cuidadores, idealmente que tenga una certificación para el tema, que es una persona a la cual se le paga. En nuestra América Latina ese tema es un tema que va mejorando, pero digamos que todavía está empezando. Hay organizaciones como la Red Latinoamericana de Cuidadores, con quien yo trabajo, que dictan los cursos, dan las certificaciones, te van capacitando en distintos temas. Pero, ¿qué debe tener esa persona? Fundamentalmente, lo primero que debes ver es que sea una persona que tenga la vocación de cuidar. Vocación de cuidar. Esto es como un piloto que no le llama la atención volar. Va a volar, pero te lleva el avión un poco a los golpes, aterriza duro, no se preocupa porque no se golpee el avión, los pasajeros, no. ¿Y cómo puedes saber si tienes la vocación? Mira, se nota, uno puede hacer pruebas de, ven, ¿cómo atenderías tú a mi papá? Siempre hay un tema que es el construir el mapa emocional, que lo puedo compartir contigo para que lo compartamos con tu audiencia, que es saber cómo son mis padres. Entonces uno crea un mapa emocional de los gustos de ellos, no lo que yo creo.
es que yo a veces creo que a mi papá no le gusta tal cosa, resulta que sí le gusta. Le contamos, es como un brief, como una información básica de cómo son mis papás y se puede hacer una prueba. Bueno, ¿usted qué haría en esta situación? Mi papá tiene Alzheimer y a veces se pone alterado. ¿Usted qué haría? En la entrevista se pueden hacer este tipo de preguntas hipotéticas. Ya un siguiente paso puede ser, hagamos un día de prueba. Es más, te pago el día de prueba, pero probamos y tú observas. Sí, en Latinoamérica es más fácil que aquí en los Estados Unidos. Aquí muchas veces se habla de los hogares de cuidado, ya de vivir allí. Sin embargo, financieramente la cosa no es tan fácil porque los costos son bastante altos según mi investigación. Entonces, bueno, ocurre esto, es que a veces es como un callejón sin salida, ¿no? Este tema. Me encanta, yo creo que vamos a tener que hablar mucho, mucho del tema. También he estado investigando el tema de Estados Unidos, que tú lo manejas bien porque estás allá. Pero digamos, para América Latina, el tema del cuidado es muy importante, buscar organizaciones para el tema. También lo voy a decir por una razón muy importante. Aunque hay cuidadores que tú lo puedes contratar individualmente y que lo hacen muy bien, yo aconsejo que en la mayoría de los casos contraten empresas. ¿Por qué? Porque también puede pasar que el cuidador que yo contrate sea muy bueno, sea hombre o mujer o hombre, que la gran mayoría son cuidadoras mujeres, que lo hagan bien, pero puede haber temas como química. La niña lo hace perfecto, Sí, pero no se lleva bien con la persona que la cuida. pero no se lleva bien con los papás. Entonces, arrancas otro proceso de búsqueda, de contratación, de prueba, mientras que las organizaciones de cuidadores, empresas que están naciendo, muchas en nuestros países, están haciendo un trabajo muy bonito de capacitar, de organizar y te responden por los cambios que haya que hacer. Entonces eso también te garantiza, si necesitan capacitarse en algunas cosas, los creadores de las empresas dicen, la gran mayoría son muy abiertos a decir, hombre, sí, mira, no he tenido muchos casos de Parkinson, pero déjame yo capacito un par de personas en Parkinson para que podamos atender a tu papá, porque si tienen visión van a decir, así como me llega un caso de Parkinson o un caso de Alzheimer específico, me va a llegar otro y yo tengo mi equipo armado. Entonces, cada día hay más empresas que lo hacen muy bien, que han venido aprendiendo, que se han venido adaptando y además una cosa de tipo empresarial, una ñapa, como decimos acá, que es el mundo del cuidado se está abriendo muchísimo y también hay una oportunidad laboral inmensa porque nuestros países están envejeciendo profundamente. Somos países envejecidos con menos gente joven. Entonces, la oportunidad de cuidar y de que haya negocio ahí es inmensa. Sí, no, es impresionante. En España, que tiene una población muy longeva, el trabajo de cuidadores, bueno, es amplísimo, hay muchísima demanda. Igual aquí en los Estados Unidos, aunque quizás no está tan organizado, porque también aquí está lo del Social Security, que es parte, gracias a que el Estado se encarga de ello, hay una gran ayuda por horas, no como nosotros los latinoamericanos queremos que esté todo el día, aquí es por horas, pero de todas maneras, en parte se cubre esa situación, pero es algo que a nivel mundial cada vez van a tener que ir buscando diferentes soluciones para una situación que cada vez va a ser mayor, porque como baby boomer son muchísimos los que están ahorita envejeciendo y que va a haber un momento en que la población longeva va a ser mucho mayor que la joven, que quizás a diferencia de cómo nos criamos nosotros, que la juventud era la mayoría, por el camino que vamos, la vejetud va a ser la que va a tener la mayor franja en la población. Pero no quiero dejar despedirme sin hablar de tu libro y de algunas cositas que comentas allí. Una es el tema de cómo conectarnos con las personas con Alzheimer, porque es impresionante cómo vemos que a pesar de la gran longevidad que estamos consiguiendo, pues vamos perdiendo nuestro poder cognitivo y hay una declinación inmensa y bueno, y es una realidad y vamos perdiendo el contacto, la conexión. Tú hablas de unas preguntas que son maravillosas, sobre todo mientras más jóvenes mejor, se pueden preguntar a cualquier edad y hablas sobre la música.
Me gustaría primero que hablara sobre esas preguntas que pueden conectarnos con estas personas que están perdiendo su capacidad cognitiva y de memoria. Pues mira, lo primero es que hay que aprovechar mucho cada momento que tenemos con ellos. Yo creo que es importante que entendamos que cada día que pasan es un día menos también y es un día menos para nosotros, no solo para ellos, es un día menos para nosotros de poderlos disfrutar. Así no hemos tenido la mejor relación, es importante intentar cerrar el ciclo de vida de la mejor manera para ellos y para nosotros. Lo hablo en el caso extremo de no buenas relaciones. Si son buenas relaciones, pues con más veras. Yo lo que te diría es que hay muchas cosas que te pueden acercar con ellos. Tú mencionabas la música, arrancando por ahí, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué música te puedo colocar que te haga feliz? Si te gusta bailar, ¿qué te gusta bailar? Preguntas que los hagan recordar sus habilidades. Por ejemplo, yo sé que tú eras, por decir algo, ingeniero. Oye, ¿cuál fue la obra más interesante en la que tú participaste? O incluso muchos de los padres de nuestra época no tenían título universitario, fueron gente que se hicieron muy a pulso. Entonces es, oye, bueno, tú trabajabas en X cosa, cuéntame cómo era ese trabajo, cuál fue el mejor trabajo que tuviste, cosas familiares, cómo fue que te conociste con mi mamá o con mi abuela, pasaron luna de miel, no pasaron luna de miel, dónde la pasaron, qué era el plato favorito de ella, o un perfume, un detalle, preguntarle todo ese tipo de cosas. Esas cosas cotidianas que tuvieron significado y tú haces una lista en tu libro de las preguntas para ayudarte y porque a veces uno no se le ocurre, parece mentira, pero a veces uno no se le ocurre qué le puedo preguntar, qué, y esa lista puede ayudar mucho a conectarte y a llevarte, sobre todo es un regalo para ti, porque te llevas el regalo, es para ti, y además de que la vas a hacer o lo vas a hacer en ese momento, es ser feliz al recordar y rememorar todas esas emociones de un momento dado, también el regalo es para ti, porque después que se van, ya no hay cómo saber. No hay cómo preguntarlo. Mira, y además si puedes aprovecha toda la tecnología, grábalos. Hoy hacer un video es una cosa facilísima. Todos hacemos ya videos de cosas tan importantes y a veces tan tontas que qué lindo que grabes esas palabras. Rescatar, por ejemplo, si tenían habilidades, por ejemplo, si son músicos, si pintaban, si bailaban, esas habilidades propias o las historias que muchas veces cuentan. Mira, de una mentoría, el papá de una persona que me contrató por una mentoría, me encontré al papá la semana pasada. Es un señor de 90 años, muy conectado, obviamente con algunas ya desgastes y algunas cosas, pero me estaba contando una cosa súper linda, que de hecho tengo que decírselo a la hija, que él me contó que él está armando un libro con una sobrina sobre su papá y me decía, fue un constructor muy importante y estudió solo hasta los 12 años. Y yo quiero que esa historia quede contada. Mira lo lindo, es el señor, él mismo está armando una historia sobre su papá. Imagínate, el señor de 90 años va a estar escribiendo un libro sobre su papá. Bueno, y eso es un proyecto, eso por supuesto hace que uno se sienta vital. Exactamente, porque eso es la otra, que hay que darles motivación. Y la clave de todo esto es, sé que se nos va a acabar el tiempo pronto, pero hablando de nueva longevidad es, nosotros vamos a vivir mucho más, los que estamos sobre 50 o 60 entramos en una fase que se llama, hablamos de la segunda mitad, Diego Bernardini, que es uno de los mayores promotores del tema, que lo conocemos todos, gran amigo, y él habla de la segunda mitad y tú acabas de decir una cosa, la clave de la segunda mitad, esa nueva longevidad donde vamos a poder vivir 25 o 30 años más quienes pasamos de 60, es tener proyectos. Y un proyecto puede ser un proyecto como ese. Y mira, lo está teniendo una persona de 90 que todavía quiere hacer cosas, que además es un señor absolutamente dinámico, fantástico, y quiere hacer cosas. Y se preocupa porque se le olvidan cosas o porque ya no está tan rápido. Y entonces también es aprender a cómo vamos a vivir esa segunda mitad más, pero mejor. Y ese mejor es con proyectos. También tú dijiste una cosa valiosísima, entendiendo cómo nos envejecemos, en qué somos fuertes, en qué no somos fuertes. Si hay una parte de nuestro cuerpo que falla un poco más que la otra y hay otras que están mejorcitas, es entenderlo para administrarlo. Entonces, digamos que eso me parece importante. Y tú me dijiste que me ibas a preguntar sobre el tema de los hogares de larga instancia, hogares geriátricos.
que es toda una decisión. En mi libro hay un test que no es una regla de oro, pero te permite entender por actitudes, por personalidades, cómo funcionan mejor. En América Latina es un tema relativamente nuevo, estamos hablando de que hay instituciones que ya tienen 50 años, pero para nosotros es relativamente nuevo, pero es un tema que hay que aprender a entenderlo cómo funciona y buscar las mejores soluciones. En Estados Unidos, tú sabes que los chicos se van desde muy jóvenes y programan su vida y ya todos están seteados, tienen su mindset que van a terminar solos, independientes y ahorran para llegar a un hogar de retiro. En nuestros países no, y ya es hora de que comencemos a pensarlo, porque hay momentos en que también hay hijos que están lejos y ya no es tan fácil cuidar, que es algo que no tocamos cuando lo hablamos. Las familias hoy son familias más dispersas, entonces muchas ya no es tan fácil poder cuidar y ahí vienen las soluciones de apoyo, porque a veces también podemos ser unos cuidadores que no estamos ni siquiera con una buena capacidad de hacerlo porque no entró en dentro de nuestra fábrica, no entró cuando nos hicieron, no quedó. Claro, porque no se puede dar lo que no se tiene. Y a veces simplemente, bueno, sin ningún tipo de juicio, puede ser que no tenga la manera de cómo ayudarte. Exacto. Sí, puede que no estoy en la capacidad. Entonces, lo que sí hay capacidad es de pedir ayuda, de decir, hombre, mira, no soy capaz de cuidar. También yo siempre traigo a colación muy cortico que no todos los papás fueron buenos papás. Así como hay fabulosos papás, también hay malos papás que fueron violentos o que generaron situaciones de mucho conflicto que no son tan fáciles de superar y tampoco podemos obligar a alguien a decir tienes que cuidar. O sea, puede que no nos guste, pero también tenemos que respetar la decisión. Por algo no cuidan, por algo son lejanos. Es lo que yo llamo en el libro el hijo crápula, ese alejado. Habrá algún motivo, ojalá lo pueda él entender y acercarse, pero si no puede, entonces, bueno, una forma de ayudar es que tú delegues ese cuidado y posiblemente es un tema que lo puedes compensar económicamente y bueno, tú pagas el cuidador profesional completo. Sí, ahí es cuando se dividen los roles, ¿no? Entre la familia, ¿no? Cada quien lo que más dispone. A veces alguien dispone más de tiempo, el otro más de paciencia, el otro puede ser más de dinero, el otro puede ser más creativo, de logística, como lo dijiste anteriormente. Lo que se busca ahí, Ileana, con esto que acabas de decir que me encanta es, busquemos que todo sea lo más armónico y balanceado, o sea, que de alguna manera, aunque unos ponen más y otros ponen menos, al final todos pongan de la mejor manera, con la mejor actitud y siempre, una cosa que es súper importante, para el beneficio de los papás, no de nosotros. Pensemos en eso de si quieres servir o ser servido. Y ahí los protagonistas, las estrellas son los papás, no nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Muchísimas gracias, Fernando Roca Correa, por estar conversando con nosotros sobre el rol del cuidador. Fernando es autor del libro Soy papá de mis papás y allí consigues herramientas para prepararte y encargarte de forma asertiva en todo lo referente a la salud, las finanzas, la seguridad, los temas legales y el cuidado de los padres en la vejez, con énfasis en pacientes con Alzheimer. Gracias, aquí abajo voy a dejar todos los links para que la gente te consiga y nos vamos con lo más importante que es prevención, planificación y comunicación entre los hijos para poder cuidar y abrazar a nuestros padres en sus momentos difíciles. Gracias. Ileana, a ti, 1.000.000 de gracias. Nos vemos pronto. Si te gustó el episodio, por favor, colócame 5 estrellitas. Pero como mejor me puedes ayudar es compartiéndolo. Cuéntale a alguien que te gustó. Compártelo en tu chat de WhatsApp o en tus redes. Ayúdame a que cada vez seamos más las mujeres maduras, informadas y empoderadas que no dejan que la edad las detenga.